Listo. Buenas noches, espero que se encuentren bien. La clase de hoy va a ser acerca... bueno, no. Bienvenidos a la clase de física de validad de esta semana. Am, la clase de hoy vamos a ver básicamente lo que es fuerza estática y dinámica. Es un tema que la verdad, siendo completamente sincero, es un poco complicadito. No tanto a nivel de la dificultad matemática, de comprensión o alguna cuestión por el estilo. La verdad es un tema difícil porque requiere tiempo. Es, por ejemplo, cuando uno apenas al inicio de la vida empieza a aprender a multiplicar, a dividir. Uno no la cogió a la primera ni a la segunda, sino después de algunos cuantos ejercicios, después de tiempito. Y le tocó a uno mirar caso por caso. Por ejemplo, no sé si de pronto se acordarán cuando tenían 4 añitos, por ahí de seguro, que ustedes lograban sumar dos números de una cifra. Pero sumar dos números de dos cifras era una locura. Eso era otro caso distinto. Más o menos algo pasa con este tema similar. Es un tema que realmente para mí es supremamente interesante. Cuando uno le agarra el tiro es impresionante. Lo malo es que requiere de tiempo y es un tema largo. La clase de hoy lo vamos a ver bastante por encima. De pronto habrá algunos ejercicios que sean algo exigentes en el nivel de que requieren de comprender algunos de los modelos comunes de diagramas de cuerpo libre, pero pero es un tema muy importante y de hecho es muy interesante. Buenas noches, Juan José. Entonces ya con ese medio resumen vamos a iniciar. Bueno, no, realmente no fue ni resumen, pero bueno. Entonces la clase de hoy, como bien había dicho, vamos a ver el concepto de fuerza. Vamos ahora a pasar a otra nueva materia de la física. ¿Se acuerdan de que todas las anteriores 3 clases habíamos visto cinemática? La... espera, déjame revisar si... Sí, ahí está quedando bien. Todas las 3 clases anteriores habíamos visto cinemática. La cinemática, si no se acuerdan bien del término que habíamos visto antes, es simplemente el estudio del movimiento de los objetos sin entender sus fuerzas o causas. Fuerzas. Ahora sí vamos a ver las fuerzas. Entonces ahora vamos a ver el origen del movimiento de la mayoría de las cosas. ¿Y cuál es el origen del movimiento de las cosas o de dónde sale el movimiento de las vainas? De la fuerza. La fuerza es lo que me permite conseguir movimiento, lo que permite que las cosas empiecen como a moverse de cierta manera. Por ejemplo, si ustedes tienen ahí una cajita, si yo le aplico fuerza, si yo la empujo con fuerza, se cae. Le estoy generando movimiento. Sé que es un ejemplo hasta absurdo, pero así funciona. De hecho, ahorita vamos a ver las leyes de Newton, que son un poco intuitivas y son incluso hasta un poco tontas, podríamos llegar a decir, pero son muy importantes. Eh, entonces, ¿qué es el concepto de fuerza? Como bien medio había ejemplificado, es simplemente la capacidad de poder llegar a aplicar algún cambio en el movimiento de un objeto, o en otro sentido, cambiar la velocidad de un objeto. De hecho, ese término es muy importante. ¿Por qué? Porque de hecho ese término de cambiar el movimiento, cambiar la velocidad, lo habíamos visto antes, y es la aceleración. La fuerza y la aceleración son dos cosas que están íntimamente relacionadas. Y yo siento que decir que están íntimamente relacionadas incluso se queda débil, porque en verdad es una relación que no se termina de escapar. Fuerza y aceleración están muy relacionadas entre sí. Pues con que yo hago que algo empiece a moverse, empujándolo con una cierta fuerza. Y que algo se empiece a mover es aplicarle una aceleración. Por eso van a estar estos dos conceptos muy relacionados. De hecho, si ven aquí el tablero, ¿será que se me va a dejar? Nope. Ah, qué emoción. Si, si ven acá el tablero que estoy presentando, la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Ese es un concepto clave y que es muy bien conocido. Y de hecho la fuerza va a estar dada en newtons y eso va a ser igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces el newton es una unidad compuesta de lo que es kilogramo, metro y dividido en el segundo al cuadrado. O en otro sentido, pues masa por aceleración. También es importante entender que es una cantidad vectorial.
porque yo sé que es una cantidad vectorial. La verdad es supremamente intuitivo. Si yo tengo acá una caja y la empujo, o sea que le aplico una fuerza hacia la izquierda, se va a mover hacia la izquierda. Si le aplico una fuerza hacia la derecha, se va a mover hacia la derecha. Entonces, dependiendo de en qué dirección yo aplico la fuerza, va a cambiar el resultado del movimiento del objeto o el resultado de mi experimento. La caja no va a ser afectada por la temperatura o no va a cambiar como el resultado de 50 grados centígrados a la izquierda o a la derecha, pero si 5 newtons a la izquierda o 5 newtons a la derecha, eso sí cambia los resultados, por lo que termina siendo una cantidad vectorial. Acá yo les voy a hacer una pregunta sencillita. Si yo aplico una fuerza hacia la izquierda y llega otro compañero mío y empieza a aplicar una fuerza, bueno, si yo aplico hacia la izquierda y un compañero mío aplica una fuerza hacia la derecha, ¿hacia dónde se va a mover la caja? Se va a quedar quieta. Exacto, se va a quedar quieta. ¿Por qué? Porque recordemos que cantidades vectoriales, al apuntar en direcciones distintas, se pueden terminar cancelando entre sí. Eso es un concepto que vamos a manejar mucho a lo largo de la clase de hoy, y a lo largo de todo lo que vaya a ser dinámica se va a manejar de verdad tremendamente ese concepto de cancelar las fuerzas. Bueno, aunque cabe aclarar que es necesario que ambas fuerzas sean de misma magnitud, como 5 newtons y 5 newtons. Y yo siento que una de las fuerzas más fáciles de con las cuales adentrarse a todo este tema, y las que son más, o sea, la más común que podemos hallar en nuestro diario vivir, es la fuerza gravitacional, o más conocida por todo el mundo como peso. El peso es una fuerza. El peso no es realmente la masa que tenemos. El peso depende de también la gravedad. Pues recordemos que fuerza, el peso, es igual a masa por aceleración, o en otro sentido, nuestra masa por la gravedad. Entonces el peso, que a veces es representado como Fg o como W, normalmente como W de weight en inglés, va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces, si ustedes conocen más o menos el peso que ustedes tienen, realmente lo que conocen es la masa. La masa, por ejemplo, cuando nosotros hablamos en un parque de diversiones, cuestiones por el estilo, solemos decirla en kilogramos. Entonces, por ejemplo, yo peso 65 kilos y eso lo puedo multiplicar por la gravedad. Eso me va a dar una fuerza que realmente va a ser mi peso. ¿Por qué es importante esto? Porque es relevante entender que el peso realmente es masa por la gravedad, porque somos más ligeros en otros planetas. Si han escuchado de que cuando los astronautas estaban en la luna, ellos podían saltar más alto y así porque eran más ligeros, pues es precisamente por esto, porque eran menos pesados, porque tenían menos peso, literalmente tenían menos peso, porque la luna, al ser más pequeñita, atrae con menos fuerza hacia su interior, haciendo que su aceleración sea como de una octava parte del de la Tierra, y haciendo que los astronautas sean más ligeros y logrando pues saltar mucho más alto. No es que su masa haya cambiado, no es que el astronauta cuando fue a la luna pasó de estar a 70 kilogramos, de tener 70 kilogramos en su cuerpo, a 20 kilogramos. No, eso no pasa. La masa no cambia realmente de esa manera, sino que lo que pasa es que la gravedad se vuelve más ligera, y por eso es que los astronautas podían saltar mucho más alto. Hasta ahí todo bien, todo comprensible, nada raro. Listo, listo, gracias. Eh, el peso va a ser una fuerza que vamos a manejar bastante. Y cabe aclarar, y yo siento que este es el punto más importante, casi siempre en cualquier ejercicio donde involucre fuerzas, asumen que hay peso. No se los va a decir el ejercicio. Casi nunca el ejercicio les va a decir considere el peso o tenga en cuenta la fuerza gravitacional. No, casi nunca los ejercicios dicen eso, sino que es algo que se supone que es tan intuitivo en el ejercicio que uno ya lo asume. Caso distinto de pronto sería si hablan de la luna, de Júpiter, del Sol, cuestiones por el estilo. Objetos normalmente son objetos planetarios
que afectan la gravedad, o que afectan la gravedad que uno llega a experimentar. Pero mientras no digan nada así, uno puede llegar a asumir el peso. Y es algo que uno debe tener en cuenta y se asume en los ejercicios. Recordemos otra vez que la gravedad en el planeta Tierra normalmente se toma de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto puede variar dependiendo de la zona en la Tierra en donde estés. Pero en general ese es el dato que se llega a considerar. Pero puede que en los ejercicios les puedan llegar a decir: tome la gravedad como de 10 metros sobre segundo al cuadrado, porque es una aproximación bastante cercana, solamente difiriendo por 2 decimales. Aunque por 2 decimales muchos se pueden llegar a tirar una materia. Ay, qué rico el tinto. Listo. Hasta ahí bien, todo bien. Entonces me voy a aprovechar de la fuerza para explicar un concepto clave, y el cual se ha visto ya múltiples veces en la prueba de la UNAL, muchas veces en varias pruebas, siendo sincero, desde problemas de alzar una caja con una polea, desde problemas no sé, de simplemente unas cajas. Creo que en 2025-2 apareció un ejercicio también de dinámica. O sea, apareció en múltiples pruebas. Todo el tema de dinámica. Y el primer paso de cualquier ejercicio de dinámica es un diagrama de cuerpo libre. Normalmente tiene otros nombres, pero la verdad el más común que he visto es diagrama de cuerpo libre, o diagrama de las fuerzas involucradas, o cuestiones por el estilo. ¿Esto qué es? Es simplemente una representación con flechitas, una representación gráfica de cómo están siendo aplicadas las fuerzas en un cuerpo aislado. De pronto eso le sonó a chino, pero es básicamente que si yo tengo acá un objeto, yo voy a dibujar como flechitas todas las fuerzas que están siendo involucradas, o bueno, que están empujando en algún sentido, no importa en cuál. Hay muchas fuerzas, entonces hay muchas formas de empujar la cajita. Y solamente es dibujarlas y ya. Uno de los diagramas de cuerpo libre más fáciles de hacer es de una cosa cayendo. Cuando algo cae, como esta caja de acá, su peso va a ser la única fuerza que lo está afectando, al menos si uno no considera el rozamiento del aire. Entonces yo tengo acá mi cajita de masa M y está siendo empujada por la gravedad G. Entonces su peso va a ser masa M por la gravedad G. Y ya, este es el diagrama de cuerpo libre. No es más, no es mucho más. ¿Por qué? Porque solo hay una fuerza involucrada y no hay ninguna otra. O díganme ustedes cuál otra estará involucrada y si no consideramos el rozamiento del aire. ¿Cómo se hace un diagrama de cuerpo libre? Pues simplemente pueden seguir esos 3 pasos que pueden ver ahí abajo, que es ubicar el objeto en la parte central del diagrama, o en la parte central del dibujo que ustedes quieran hacer, para analizar su movimiento. Lo segundo es analizar cuáles fuerzas están involucradas y dibujarlas. Y el tercer paso es indicar cuál es el valor de cada una de esas fuerzas. Como por ejemplo, esta fuerza es el peso, esta fuerza es la normal, esto es el rozamiento, esta es una fuerza de empuje, esta es una fuerza de tensión, esta es una fuerza magnética, esta es una fuerza eléctrica. Fuerzas, esos son los términos para diferentes fuerzas. Y ya, es eso. Primer paso, dibujar el objeto. Segundo paso, dibujar las flechas de las fuerzas que le afectan. Tercer paso, darle un valor a esas distintas flechas. Y también están estos 3 pasos de acá, pero la verdad me ha parecido que es más como los 3 pasos que les menciono. Porque realmente pues dibujar las flechas y luego darle el valor es un análisis distinto. Entonces acá hay un pequeño ejemplo en donde se muestra una caja que está ahí en el piso. Entonces vamos a hacer bueno, dejémoslo así. Acá está la caja y dibujo las 2 fuerzas que van a estar involucradas en este ejercicio. Realmente hay 4, pero por ahora dejémoslo en 2.
Me dicen que hay alguien que está empujando la caja de la hacia la izquierda con 12 newtons de fuerza. Y hay alguien que está empujando la caja hacia la derecha con 5 newtons de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar que la caja se termina moviendo hacia la izquierda con una fuerza de 7 newtons, lo cual pues podría ser bastante esperable. Si, no sé, un luchador de lucha libre está empujando una caja hacia el frente y ponen un bebé de 3 años a empujar hacia atrás, pues obviamente el luchador de fuerza libre llega y empuja la caja, por no decir nada más. Por lo que realmente es importante la magnitud de la fuerza para determinar como cuál fuerza gana. Hay distintos diagramas de cuerpo libre que se pueden llegar a apreciar en distintos sistemas, como por ejemplo acá podemos ver el de una masa suspendida por un par de cables, cuyo diagrama de fuerzas termina siendo este de acá, en donde está involucrada el peso y la tensión de los cables. Podemos ver un auto que se ve por una rampa inclinada, donde está involucrada su peso, en donde está involucrada la fuerza normal y en donde está involucrada la fuerza de empuje del carro. Las poleas, que eso también lo vamos a ver, que tiene que ver con tensiones de cuerdas y pesos. Y finalmente masas suspendidas y apoyadas, como por ejemplo esta que está apoyada sobre una mesita, en donde solo afecta la normal, la gravedad y la de la tensión, y esta que está suspendida en el aire, que afecta la de la tensión y la de la gravedad. Porque les muestro esto cuando no cuando de seguro muchos estarán como de cuáles fueron todas esas fuerzas que me dijo. Porque lo que me importa es que vean esto. Acá está el peso, acá está el peso, acá está el peso y acá está el peso. En todos esos casos, ¿qué es lo que le pasa al peso? Apunta hacia abajo. Perfectamente hacia abajo. En una línea perfectamente vertical. Y hacia abajo. Entonces, cuando hagan los diagramas de cuerpo libre, van a dibujar al objeto con esa fuerza que está empujándolo hacia abajo. También, por ejemplo, pueden ver este diagrama en donde tengo una caja en donde hay muchas fuerzas involucradas. Veo que hay dos fuerzas que lo empujan hacia la izquierda, una fuerza que lo empuja hacia diagonal hacia arriba a la derecha, una fuerza que lo empuja hacia arriba y una fuerza que lo empuja hacia abajo. No sé cuál es el valor de todas esas fuerzas, yo no he dicho cuál valor tengan, pero con eso más o menos puedo llegar a intuir hacia dónde se va a mover la caja. Por ejemplo, veo que hay dos fuerzas que lo están empujando hacia la izquierda, que pronto le van a ganar esta fuerza de acá. Y hay una fuerza pequeñita que está empujando hacia arriba y otra bien grande que está empujando hacia arriba, los cuales van a superar a la fuerza que está empujando hacia abajo. Entonces puede que termine subiendo, yendo como hacia arriba un poquito a la izquierda o hacia arriba un poquito a la derecha. Para esto sirven los diagramas de cuerpo libre, para de una forma bastante intuitiva y gráfica yo ver hacia dónde se va a mover el objeto. Y repito, estos diagramas de cuerpo libre han aparecido mucho, demasiado, la verdad, en las pruebas UNAL. Entonces es importante tenerlos en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar a dibujar acá una cajita y acá yo tendría mi masa M. Normalmente se les denota un número, una letra así. Entonces lo voy a llamar masa 1 y acá yo voy a dibujar otra cajita que va a ser una masa 2. Vamos a imaginar que entre ellos va a haber una cuerda atada y que alguien va a empujar con una cierta fuerza hacia allá, una fuerza F mayúscula. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar rápidamente como que fuerzas puedan llegar a estar involucradas. Entonces, por ejemplo, para esta masa 2 yo sé que va a tener su peso. Entonces acá yo voy a dibujar el peso de la caja 2, que va a ser igual a la masa de la caja 2 por la gravedad, por ejemplo. Y acá yo voy a dibujar una fuerza que se va a llamar la fuerza normal de la caja 2. Después veremos qué es esa fuerza normal, cómo se calcula o cómo se saca. También voy a tener entonces la fuerza F, que la está empujando hacia la derecha. Y seguramente por culpa de esta caja y la tensión con esta cuerda, yo voy a tener acá otra fuerza que me va a empujar la caja, o que me va a evitar
o me va a arrastrar la caja un poquito como desde la parte de la izquierda. Y ya, eso es un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Que presten atención a los distintos tipos de fuerza que vamos a ver. Epa, eso se descuadra un poquito. A los distintos tipos de fuerza que vamos a ver a lo largo del curso. Bueno, a lo largo de la clase hoy. Ahí esto está mejor. ¿Por qué? Porque pues hay muchos tipos de fuerza, muchísimos. Hay muchos términos, hay formas de calcularlos y se van a dar cuenta de que incluso hay unas fuerzas que no tienen una forma específica de calcularla, como por ejemplo la tensión. ¿Hasta ahí todo entendido? ¿O alguien tiene de pronto dudas, confusiones, etcétera? Listo. Muchas gracias. Listo. Entonces, a medida que vamos avanzando en el curso, vamos a ver distintas leyes y vamos a ver los distintos tipos de fuerza. ¿Cuáles son las leyes que vamos a usar? Para dinámica y estática siempre vamos a usar, siempre vamos a usar las 3 leyes de Newton. Para estática se usaría técnicamente la primera ley, aunque realmente es algo que se deriva bastante de la segunda ley de Newton, pero después lo veremos. ¿Qué es lo que nos dice la primera ley de Newton? Nos dice que si un objeto, bueno, el libro de William Stanley de Ciencia e Ingeniería nos define la primera ley de Newton como: en ausencia de fuerzas externas y cuando se ve desde un marco de referencia inercial, un objeto en reposo mantiene en reposo y un objeto en movimiento continúa en movimiento con una velocidad constante en línea recta. Como así. Es simplemente algo que ya habíamos visto antes, y es que cuando un objeto no tiene velocidad, yo tengo que aplicarle una aceleración para que obtenga velocidad. ¿Y cómo le doy aceleración a un objeto? Con la fuerza. Entonces, si yo tengo un objeto que está quieto, yo tengo que empujarlo, darle una fuerza para que éste empiece a moverse. Si yo no le aplico ninguna fuerza, el objeto simplemente se va a quedar quieto. También, si un objeto, acá sí voy a necesitar de su imaginación, si un objeto se mueve a una velocidad constante, no va a cambiar su trayectoria hasta que una fuerza esté siendo aplicada para cambiar dicha trayectoria. De hecho, ahorita que veamos la fuerza normal, vamos a volver a ver un video que ya hemos visto antes. Es eso. Eso es la primera ley de Newton. Es la ley de la inercia. La ley que nos dice que un objeto se va a mantener quieto a menos de que alguien externo ejerza una fuerza. Y que un objeto que se mueva a una velocidad constante va a mantener esa velocidad constante a menos de que alguien externo ejerza una fuerza. Entonces siempre voy a requerir de una fuerza para poder llegar a alterar el movimiento de un objeto. Al menos desde las leyes de Newton. ¿Qué son las consecuencias de esto? No puedo desde acá, me toca desde el otro lado. Déjenme ver si encuentro esa imagen que estoy buscando. No. Creo que no la voy a encontrar. ¿Cuáles son las consecuencias de la inercia o de la primera ley de Newton? Esta. Este meme es perfecto para explicar cómo funciona la inercia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un camión frena, obviamente como está frenando, está alterando su velocidad. Está yendo a una velocidad constante y de la nada tiene que reducir su velocidad. Tiene que desacelerar. Y desacelerar, recordemos que involucra una aceleración. Y recordemos que una aceleración involucra una fuerza. Por lo que el camión debe aplicársele una fuerza externa para que pueda detenerse. ¿Cuál es esa fuerza? Es las llantas rozando contra el piso, que genera una fuerza que detiene el camión. Por eso es que, por ejemplo, cuando hay mucho hielo en la carretera, es difícil frenar, porque ya no hay tanta fricción. Entonces
hay menos fuerza que frene el camión. ¿Qué es lo que pasa en este meme? Lo que pasa en este meme es que el camión se logró detener, pero el bloque de la carga que tenían en el camión no tenía alguna forma de detenerse. Ese bloque que iba en el camión siguió derecho porque no tenía un suelo, un rozamiento, una fuerza, algo que le aplicara una fuerza que lo detuviera. Entonces siguió derecho a pesar de que el camión no. Al camión sí se le pudo aplicar una fuerza y frenó. A la carga no se le pudo aplicar una fuerza, entonces siguió derecho. Eso es inercia. Eso es en general la inercia. Este meme es buenísimo por eso, porque es perfecto para explicar la primera ley de Newton. Es una tontería, pero es muy bueno. Bueno, y pueden resumir esta primera ley de Newton como sin fuerza, sin aceleración. Punto. Casi lo tenía. Se me había olvidado que sí lo había dejado ahí. Pero ahí tengo. El tinto. Lo mismo que les había dicho. Esta ley es bastante relevante porque nos ayuda a entender realmente que lograr aplicar las fuerzas a distintos objetos es necesario, o si no puede que estos sigan derecho o no pueden llegar a ser detenidos. La inercia al final termina siendo una ley que nos indica cómo lograr detener o hacer que avancen los distintos objetos en la vida real. Y cabe aclarar que es muy importante en la ley lo de las fuerzas externas. ¿Ustedes alguna vez han visto a alguien que se agarre como del propio cinturón y se logre levantar a sí mismo? No, porque es imposible aplicarse una fuerza a sí mismo. Todas las fuerzas que se aplican siempre tienen que ser por medios externos. De hecho, incluso ustedes podrían llegar a decir como no, profe, yo he visto un cohete espacial y yo he visto que el cohete espacial solito se está impulsando y solito está logrando tener un impulso así y generando una fuerza en los motores que no requiere empujar nada para poder propulsarse. Lo que pasa es que realmente sí se está propulsando, dejando algo atrás o empujando algo, y es todo el tema de la combustión en el motor. Por decirlo de una forma resumida, hay un muy buen video que es Mark Rober Base esto. Déjenme lo comparto. Tiene 1.000.000 de vistas. La madre. Este video yo siento de que le puede llegar a gustar a cualquiera que le interesen las cositas nerdas o en general la ciencia, la ingeniería. ¿Por qué? Porque ese video nos habla acerca de cómo funciona pues precisamente la inercia. Y generan una bola de béisbol que de la nada tiene un efecto súper raro. Entonces muy recomendado ese video. Listo. Entonces, haciendo un resumen rápido, la primera ley de Newton nos dice que en ausencia de fuerzas hay ausencia de aceleración. Ya, eso es todo. Esa es la primera ley de Newton. Sencillo. No, hay veces se le dice también la ley de la estática y eso lo vamos a ver ahorita más tarde. La segunda ley es la ley fundamental de la dinámica. Así se llama esa segunda ley. Y tal cual como dice el nombre, es la ley que es fundamental para la dinámica. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Que en ejercicios de dinámica vamos a usar esta ley. Acá un pequeño meme que me da gracia, pero me parece tan tonto. La segunda ley, según el libro de ciencia e ingeniería ya se me olvidó. El de William Stanley. No es el de William Stanley. Cuando se ve desde un marco de referencia inercial, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. ¿Qué quiere decir esto? Esto es básicamente que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La primera fórmula que habíamos visto al inicio es esta. Fuerza es igual a masa por aceleración. La segunda ley de Newton básicamente nos dice precisamente eso,
que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, pero le va a dar un añadido, y es que la sumatoria de las fuerzas que están involucradas sobre un objeto va a ser igual a la masa por la aceleración. También de acá se puede deducir la primera ley de Newton. Si no se está aplicando ninguna fuerza, la aceleración tiene que ser cero, porque en general la masa no es cero en distintos objetos o sistemas. Listo. Entonces yo acá me voy a echar un tablerazo y voy a poner este pequeño ejemplo acá. Este color, dejamos este color de acá. Acá yo voy a tener una caja de 2 kilogramos y esta va a ser empujada, vamos a dibujarlo así, y esta va a ser empujada hacia la izquierda con una fuerza de 5 newtons, y luego va a ser empujada hacia la derecha con una fuerza nada más de 3 newtons, y me van a preguntar cuál va a ser su aceleración, por decirlo de una manera. Es sencillo. ¿Qué es lo que me dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton me dice que la sumatoria de las fuerzas, o sea que esto va a ser la fuerza 1 más la fuerza 2, o de otra manera eso va a ser igual a los 5 newtons más los 3 newtons. ¿Y qué es lo que me dice la segunda ley? Ah, bueno, y esos son 7 newtons, 8 newtons. Qué pena. ¿Y qué es lo que me dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton me dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esto es, pero es clave, supremamente clave. Entonces esos 8 newtons van a ser igual a la masa por la aceleración. Era el otro. Sí, era esto. Entonces esos 8 newtons son igual a los 2 kilogramos por la aceleración. Entonces, ¿qué otra cosa quiere decir? Que la aceleración va a ser igual. Perdón, cometí un error conceptual muy importante. Y es que ahí me daría una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Pero realmente acá cometí un error fatal. Y me alegra de que haya ocurrido porque así lo pueden ver como en vivo. Esta fuerza, la de los 5 newtons, está apuntando hacia la izquierda. Y esta fuerza de los 3 newtons está apuntando hacia la derecha. Cuando esto ocurre, normalmente tomen la de la izquierda, la que apunta hacia la izquierda, como negativa. Con eso se van a poder cancelar entre sí. Entonces esta sería de menos 5 newtons. Entonces yo acá en vez de 8 newtons de fuerza, termino quedándome realmente únicamente con 4 newtons de fuerza. Y eso efectivamente es igual a la masa por la aceleración. Lo cual al final van a ser los 4 newtons de fuerza. Menos 4 newtons de fuerza, perdón. Menos 4 newtons de fuerza. Dios, estoy pero fatal. Menos 1 newton de fuerza. Dios, sí que estoy mal. Pido disculpas, la verdad. Estoy un poquito distraído. He estado un poco nervioso porque estoy esperando un correo muy importante. Y ahorita los han estado mandando de forma masiva a varios participantes, pero nada que me escriben y es como, qué nervios. Listo. Pero en la clase, esos menos 2 newtons van a ser igual a la masa por la aceleración. Menos 2 newtons va a ser igual a 2 kilogramos por la aceleración. La aceleración van a ser los menos 2 newtons sobre los 2 kilogramos, lo cual me va a dar una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Esa aceleración, ¿hacia dónde va a ir? Pues esa aceleración me va a quedar negativa, por lo que realmente esa aceleración va a ir hacia la izquierda, menos 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y tiene sentido, pues una fuerza de 5 newtons es más grande que una fuerza de 3 newtons, por lo que es normal que le gane y termine yendo hacia la derecha.
Esos son varios dibujitos, la verdad. Hagamos otro ejercicio un poco más como rápido e intuitivo. Digamos que yo acá tengo una caja de 3 kilogramos y yo la empiezo a jalar hacia arriba con una fuerza F igual a vamos a ponerle 19 newtons de fuerza. Entonces me van a preguntar por cuál va a ser su aceleración. Listo. Además de eso, de pronto me pueden llegar a dar, para facilitar, el dato de que la gravedad la puedo tomar de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿hacia dónde se va a mover la caja si yo la dejo así? Pues es sencillo. Primero voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces yo voy a tener acá mi caja de 3 kilogramos y las fuerzas que van a estar involucradas es la de la fuerza hacia arriba de 19 newtons. Pero ojo, lo que les había comentado, en general en los ejercicios van a tener que asumir de que el peso existe. No se los van a decir, ustedes tienen que intuirlo ya. Entonces va a tener peso esta caja. Y el peso de esa caja, que lo voy a poner como P de peso, va a ser los 3 kilogramos, la masa, por la gravedad, por los menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Lo cual me va a dar un peso de menos 30 newtons. Entonces, ¿qué me va a quedar? La segunda ley de Newton de toda la vida es que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Eso siempre. Entonces me va a quedar esos 19 newtons hacia arriba más esos menos 30 newtons que van hacia abajo. Y eso va a ser igual a la masa de la caja, que es 3 kilogramos, por su aceleración. Listo. Entonces, si yo acá hago rápidamente los cálculos, me va a dar que eso es simplemente 11. Listo. Pero como 30 es mayor que 19, esto me va a quedar negativo. Entonces, menos 11 va a ser igual a 3 kilogramos por la aceleración. Menos 11 newtons. Entonces, la aceleración va a ser igual a esos menos 11 newtons sobre los 3 kilogramos. Entonces esa aceleración va a ser igual a 3,66 6 periódico metros sobre segundo. Y ya. Esa sería la aceleración de la caja. Ahí me faltó de hecho el negativo. ¿Qué quiere decir esto? De que la caja al final va a acelerar hacia abajo, hacia lo negativo, con una aceleración de menos 3,66 periódico metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, el hecho de que yo esté empujando la caja un poquito hacia arriba con una fuerza hace que la aceleración de la gravedad ya no sea la de la caída, sino que ahora cae más lento, con una aceleración mucho menor. Eso es un resultado bastante interesante y que me puede dar a intuir de que la fuerza puede superar a la gravedad o al peso. Podemos superar el peso y con eso realmente superar lo que es el efecto de la caída de la gravedad. Más o menos así funciona la segunda ley de Newton. Nos sirve para realmente sumar las fuerzas y así poder llegar a calcular cuál termina siendo la aceleración. O por su defecto también podemos llegar a calcular la fuerza que se le está ejerciendo a un objeto, dada la aceleración que se le está aplicando. También cabe aclarar que esto de la suma de las fuerzas, pues si sumo 5 newtons con 6 newtons me va a dar 11 newtons, lo cual fuerza más fuerza me da una fuerza. Entonces esta suma de las fuerzas se le llama fuerza neta. Ese concepto es clave. Lo de la fuerza neta simplemente es la suma de las fuerzas, o la fuerza como total, o resultante, por decirlo de una manera. Listo. Hasta ahí todo entendido, no hay problema. Listo. Dios, Huawei, escríbeme.
Entonces, la segunda ley de Newton nos da de consecuencia una fuerza, otra fuerza nueva. Ya no es el peso, sino que se le llama una fuerza llamada fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza que nace de que a los objetos no les gusta ser atravesados. La fuerza normal es una fuerza que se genera cuando cualquier objeto está en contacto con una superficie. ¿Qué es una superficie? Básicamente, cualquier plano o simplemente la parte superficial de un objeto es una superficie. Por ejemplo, la parte, ahorita ustedes de seguro están sentados en una silla, seguramente, o de pronto haciendo la cena. La parte de arriba de sus sillas es una superficie. Entonces, esto de acá es una superficie. Es una superficie en la que ustedes se sientan y con la que ustedes tienen contacto. Pues tan pronto tienen contacto con esa superficie, la superficie va a ejercer una fuerza llamada fuerza normal, que intenta evitar que lo atraviesen. Ustedes, si todo el tiempo están siendo arrastrados por la gravedad y por su peso hacia el centro de la Tierra, ¿cuál significa que debe haber una fuerza que contrarrestre ese peso y que esté evitando todo el tiempo también que ustedes se vayan hacia el centro de la Tierra? Si no, pues al no haber otra fuerza, ustedes tienen que ir en esa dirección, por lo que hay algo que lo está evitando. Eso es la fuerza normal. La fuerza normal evita que atravesemos el suelo, evita que ustedes atraviesen la silla, evita que el computador en el que están viendo esta clase atraviese la mesa. Simplemente cuando cualquier objeto está tocando otro, se genera esta fuerza normal, que es una fuerza de empuje que contrarresta la acción de intentar atravesar otro mismo objeto. Y entonces, por ejemplo, si yo dejo caer mi celular acá, mi celular está ejerciendo una fuerza normal, perdón, la caja está ejerciendo una fuerza normal para que el celular no la atraviese por culpa de su peso. También cabe aclarar una cosa: la fuerza normal es perpendicular, o sea que está a 90 grados de la superficie. Creo que mi celular casi no se ve, entonces voy a usar esta otra cajita. Esta caja, que está encima de esta otra, está puesta ahí. ¿Cómo es la fuerza normal? Perpendicular a la superficie. Entonces yo pongo mi bolígrafo y pueden ver que el bolígrafo está como a 90 grados de la superficie. Esa va a ser la dirección de la fuerza normal, hacia arriba. ¿Qué pasa si yo lo inclino un poco? La fuerza normal también se va a inclinar. Ahora ya no está como perfectamente mirando hacia arriba, sino un poquito hacia como arriba a la derecha. Y si yo la inclino más y más y más, me voy a entrar. Si yo inclino la superficie así, veo que la fuerza normal ahora está yendo hacia la derecha, ya no está empujando hacia arriba. ¿Cuál es la consecuencia de eso? De que ya no va a contrarrestar la gravedad y la caja pues se cae. Entonces son cuestiones muy interesantes. Ya se habrán dado cuenta para este punto de la clase de que es muy importante tener en cuenta la dirección de las fuerzas, hacia dónde apuntan y qué es lo que ocurre con ellas. Acá les dejo un ejemplo típico de lo que es la fuerza normal, y es su cálculo con el peso. La fuerza normal como tal no tiene una fórmula concreta, no hay una fórmula que sea como la fórmula de la fuerza normal, sino que en general la fuerza normal se tiene que deducir a partir de la segunda ley de Newton. Acá en este ejercicio el gato está sobre la mesa, entonces el gato está siendo jalado por la tierra por culpa de su peso y está siendo jalado hacia arriba por culpa de la fuerza normal de la mesa. ¿Cuánto equivale esta fuerza normal? Es sencillo. Como el gato está quieto, no está siendo acelerado, por lo que su aceleración es de 0 metros sobre segundo al cuadrado, por lo que esta parte de la derecha de la fórmula me queda en 0, haciendo que solo me quede la fuerza normal y la del peso del gato, que al final va a ser de menos 29.4 newtons, los únicos involucrados. Y de hecho pasamos esta fuerza al otro lado sumando y me va a quedar que la fuerza normal es de 29.4 newtons, pero el peso es de 29.4 newtons. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza normal es justamente igual
en magnitud a la fuerza del peso, simplemente en dirección contraria. La está contrarrestando. Es lo que había dicho al inicio de la diapositiva. Debe haber una fuerza que se oponga al peso, o si no estaríamos atravesando hacia el centro de la Tierra. Y esa fuerza se llama fuerza normal. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Han entendido la segunda ley de Newton? Listo. Listo. Muchas gracias, amor. Muchas gracias, Santiago. Recordemos, primera ley de Newton, si no hay fuerza no hay aceleración. Segunda ley de Newton, la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esas son las dos primeras leyes de Newton, no es más. La tercera ley de Newton ya sería el principio de acción y reacción. Esta es la ley más rara, eso lo admito totalmente. ¿Por qué? Porque realmente es una ley que no es muy intuitiva por culpa del rozamiento en la Tierra. Es mucho más fácil de ver en el espacio. Voy a ir preparando un video. Esta ley que nos dice, esta ley ya textualmente nos diría, si dos objetos interactúan, la fuerza F1,2 que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza F2,1 que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1. Se puede resumir en esta fórmula de acá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que si dos objetos interactúan, la fuerza que el primero le aplica al segundo tiene que ser igual en magnitud y en dirección contraria a la fuerza que el segundo objeto le aplica al primero. Este principio, porque se le llama el de acción y reacción, quiere decir de que realmente si yo quiero que una fuerza sea ejercida sobre mí, yo se la tengo que ejercer a otro objeto. Creo que esta es la forma más intuitiva de entenderlo. ¿A ustedes les ha pasado de que estaban corriendo por el patio de juegos del colegio y de la nada se van a estrellar contra una pared? A mí me ha pasado. ¿Y qué es lo que uno hace? Uno pone las manos contra la pared y la empuja. ¿Por qué empujar a la pared lo detendría a uno? Porque uno le ejerce una fuerza a la pared y por consecuencia, y esa es la acción de uno, ejercerle una fuerza, empujar la pared. Empujar es ejercerle una fuerza. Entonces yo empujo la pared para evitar estrellarme con ella. Y en resultado, o sea, la reacción de la pared es empujarme a mí de vuelta. Ejercerme una fuerza en la dirección opuesta. Entonces yo empujo la pared, entonces la pared me empuja a mí. Y eso hace que yo desacelere. Por eso ustedes cuando están corriendo y se encuentran con una pared, la empujan. Porque al empujar la pared los va a empujar y los va a desacelerar, evitando un choque tan severo como sería si ustedes simplemente se dieran de jeta contra la pared. Eso es acción y reacción. Ustedes usan la tercera ley de Newton para evitarse un choque, o cuando se están cayendo ponen las manos para empujar el piso y así rebotar un poquito y de pronto no darse tan duro. Ustedes usan la tercera ley de Newton y ni se dan cuenta. Entonces, en resumen, ¿qué es esta ley? Si yo quiero aplicar que se aplique una fuerza sobre mí, yo necesito otro objeto al cual aplicarle una fuerza. O en otro sentido, si yo le aplico una fuerza a este objeto me tiene que aplicar una fuerza a mí en consecuencia y en la dirección contraria. Tiene que ser la misma fuerza. Les quiero mostrar astronauta atrapado en el espacio. A ver si carga. Este astronauta se ha quedado atrapado en un punto de la estación espacial donde no hay ningún punto de apoyo cercano. Esto fue, de hecho, una demostración de un defecto de diseño del módulo espacial japonés Kibo instalado en 2008. Resulta que había un lugar justo en el centro del módulo que estaba fuera del alcance de cualquier punto de agarre, y en realidad hay muchas formas de salir de una situación así, pero este astronauta eligió la más graciosa, que es moverse y retorcerse sin parar para ir ganando impulso poco a poco. Es lo que se llama propulsión corporal. Y sí, después de mucho esfuerzo lo
lo consiguió. Pero pues si alguna vez vas al espacio y te encuentras en una situación así, te voy a decir una manera un poco más sencilla de lograrlo. Simplemente quítate toda la ropa que lleves encima o cualquier objeto, haz una bola y lánzalo todo lo fuerte que puedas. Gracias a la tercera ley de Newton, la misma fuerza que le has aplicado al objeto será aplicada a ti en sentido opuesto. Eso sí, ten en cuenta que cuanta más masa tenga el objeto que lanzas, más aceleración podrás conseguir. ¿Se te ocurre alguna otra manera de salir de una situación así? Pónmela en los comentarios. Este astronauta se ha quedado atrapado. Entonces, ahí podemos ver de una forma más sencilla lo que es la tercera ley de Newton. Simplemente es de que si yo quiero, de que si yo empujo algo, ese objeto también me va a empujar a mí en la dirección contraria. Así como de hecho lo alcanzaron a ver ya más o menos al final del video. Esto es un efecto que sobre todo se logra apreciar bastante en este tipo de transmisiones espaciales, desde la Estación Espacial Internacional, desde misiones de exploración espacial, etcétera, etcétera. Es una ley muy curiosa, porque se logra ver mejor en el espacio que en la Tierra, porque en la Tierra normalmente hay muchas más fuerzas que nos están molestando, por decirlo de una manera, como es el rozamiento con el aire, el rozamiento con el suelo, o etcétera. Sin embargo, sí se sigue aplicando, simplemente que ya no suele ser tan intuitivo. Por ejemplo, cuando tú abres una puerta o etcétera. Y así. Pero yo siento que, sobre todo esta escena de acá, ustedes pueden ver que la señora está sosteniendo como una almohada o un algo, y ella la empuja la almohada. Acción, esa es la acción de la señora. Y en consecuencia la reacción es que la almohada termina empujándola a ella. Y por eso es que ella se va para atrás. También de que empuja a un señor. Y como ambos tienen una masa más o menos igual, sale empujado con una fuerza bastante severa. Y ya, sería básicamente eso. Eso es lo que es acción-reacción. Tú empujas algo, ese otro algo te va a empujar de vuelta. Lo que les estaba diciendo se puede resumir en esta fórmula de acá. Es una fórmula un poquito como sencilla. Es más que nada para referenciar a lo que son vectores, pero es importante la verdad. Entonces también, de hecho, la fuerza normal sí es una reacción de la tercera ley de Newton. El gato está empujando la mesa hacia abajo con su propio peso. Esto genera que la mesa empuje al gato hacia arriba con una fuerza equivalente a la de su peso. Por eso es que existe la fuerza normal, por el principio de acción y reacción. Hasta ahí todo bien, no ha habido ninguna duda, todo excelente, genial. Entonces, no sé, yo les digo que en el espacio hay un astronauta que tiene una llave inglesa en la mano. Y el astronauta coge la llave inglesa que tiene en la mano y la tira con una fuerza de 20 newtons. ¿Cuál es la fuerza que la llave entonces después le aplica al astronauta? A ver cuánto es. Exacto, Omar. También es de 20 newtons. Como el astronauta le aplicó 20 newtons a la llave le aplica 20 newtons al astronauta. Porque entonces saldría disparadísima con mucha aceleración la llave y no el astronauta. Porque el astronauta tiene mucha masa, entonces esos 20 newtons no hacen casi efecto. En cambio la llave, como tiene poquita masa, esos 20 newtons hacen mucho efecto. Es bastante similar como a, ¿qué les digo? A como si le dieran un perro caliente a un niño de 3 años, se lo come y queda llenísimo. En cambio le dan ese mismo perro caliente de la misma magnitud, pero se lo dan a un señor todo grande, musculoso, de 2 metros de altura. Pues obviamente para el señor eso es un bocadillo, en cambio para el niño eso es todo un almuerzo. Ambos tienen masas distintas y se les aplica la misma magnitud, pero genera una aceleración distinta. Listo.
Ahí hemos conocido ya varias fuerzas, como por ejemplo son fuerzas aplicadas, fuerzas que yo le puedo aplicar a un objeto, la fuerza normal, que es una fuerza que nace en consecuencia de estar en contacto con el suelo o cualquier superficie, la fuerza del peso, que es una fuerza que naturalmente es la fuerza con la que nos atrae el planeta Tierra, o realmente cualquier otra masa, después lo veremos más a futuro con la ley de gravitación universal. La fuerza de fricción es una nueva fuerza. La fuerza de fricción, esta se genera cuando un objeto se mueve sobre una superficie. Ojo, esto es bastante diferente a la fuerza normal, porque... Señor. Sí, señor. Okay. A las 5. La fuerza de fricción es bastante diferente a la fuerza normal. La fuerza normal surge de estar en contacto con una superficie, más la fuerza de fricción nace del roce que se genera, o bueno, de la fricción que se genera entre dos superficies. Entonces, por ejemplo, yo puedo generar fricción con la caja si no la estoy tocando. No tiene sentido, no le estoy haciendo nada a la caja. Pero una vez pongo mi mano sobre la caja y empiezo a hacerle fricción, empiezo a mover mi mano sobre la caja, empiezo a generar fricción. Esta es una de las fuerzas que eso tiene más consecuencias y más locuras. Por ejemplo, algo que todos conocen es que si ustedes juntan las palmas de sus manos, gracias a la fricción que generan entre ellas al moverlas así de esta manera, pueden generar calor. Y por eso es que se calientan las manos cuando hacen ese movimiento. Entonces la fuerza de fricción tiene consecuencias muy interesantes. La fuerza de fricción es, como bien ya lo dije como 20 veces, fuerza. Esta fuerza se puede llegar a calcular usando esta fórmula. Y es que la fuerza de fricción va a ser igual a una constante de fricción y a la fuerza normal. Multiplicado por la fuerza normal. Entonces, entre más pesado un objeto, normalmente suele tener una mayor fuerza de fricción resultante. También la fuerza de fricción se genera de forma paralela a la superficie y en sentido contrario al movimiento. Entonces pueden ver en este diagrama que esta chica está empujando la caja hacia la derecha. Como se mueve la caja hacia la derecha, la fuerza de fricción se genera en el sentido contrario al movimiento, o sea, la izquierda. Y ya. Cabe aclarar que esta constante de fricción es una constante que nace del estudio de los materiales. No es una constante que se calcule y que ustedes no van a calcular a menos de que estén en un laboratorio o algo así, sino que es una constante que es bien conocida según los materiales que se investiguen. Por ejemplo, voy a compartir esta pestaña rápidamente. Entonces, constante de fricción, hielo, caucho. La IA. Entonces, esta constante de fricción entre el hielo y el caucho normalmente es de 0.1 a 0.2. Las constantes de fricción suelen estar dadas por números entre 0 y 1. Tabla. Entonces vamos a venir acá a imágenes. Ustedes pueden buscar constantes de fricción de todo tipo. Entonces acá pueden ver materiales en contacto como hule sobre concreto. Tiene una constante de fricción estática prácticamente de 1 y una constante de fricción dinámica cinética, no me acuerdo, de 0.8. Constante de fricción cinética es esta y es de 0.8. También acero sobre acero, aluminio sobre acero, vidrio sobre vidrio. La de vidrio sobre vidrio tiene una constante bastante alta, sorprendentemente. Cobre sobre acero, madera sobre madera. Este es muy interesante. Por ejemplo, articulación sinovial en humanos. Este tipo de articulaciones tienen una constante de fricción bastante bajita para evitar tener desgaste cuando chocan entre sí. O también hielo sobre hielo también tiene una constante de fricción muy bajita, sobre todo la constante de fricción cinética es supremamente bajita
porque el hielo normalmente no ofrece una fricción muy alta, al ser muy pulido. Bueno, al ser bastante liso, más bien dicho. Entonces todas esas constantes de fricción se calculan realmente a través de experimentos de laboratorio, en donde se revisa cómo actúan dos materiales entre sí cuando están en contacto. Existe la constante de fricción cinética, la constante de fricción cinética, que es una constante de fricción que nace cuando un objeto se está moviendo. Y existe la constante de fricción estática, que nace cuando un objeto está quieto. Pregunta: yo acá le estoy ejerciendo fuerza a la caja para moverla, pero entonces ¿por qué la caja de arriba, si yo no la estoy tocando, o sea, yo no le estoy ejerciendo fuerza, aún así se está moviendo? Pues es sencillo, porque la fricción que tiene con la caja de abajo, que es una fricción estática, la mantiene quieta sobre ella. Pero si yo ya me paso y yo ya la empiezo a mover muy rápido, pueden ver que la caja de arriba sí se logra mover, incluso caer. ¿Por qué? Porque yo genero una fuerza de fricción cinemática que normalmente suele ser menor y no es tan grande como para mantener la caja ahí encimita. Y ya, las fuerzas de fricción tienen un montón de consecuencias. Después, cuando veamos energía, luego otra vez la fricción va a volver a aparecer y va a volver a generar un lío. Luego, cuando veamos termodinámica, otra vez la fricción va a volver a aparecer y también nos va a generar un lío. Lo importante es que en los ejercicios, cuando aparezca que deprecien la fuerza de fricción o que no tengan en cuenta la fuerza de fricción, no simplemente imaginen como si eso fuera sobre hielo y eso es liso. También cuando les dicen que el ejercicio es sobre hielo, normalmente están diciendo de que pueden asumir una fuerza de fricción de 0 o que no afecta, básicamente. Y con eso pasamos a la última fuerza, de las más importantes que vamos a ver ahí, al menos en la clase de hoy, porque hay muchas, demasiadas. Es la fuerza de tensión. Esta fuerza actúa o aparece básicamente cuando hay un medio elástico el cual está haciendo como pues no hay otra forma de decirlo más que tensionado o como jalado, estirado. Esto puede llegar a verse con cadenas, cables, cuerdas, etcétera. En general, distintos medios que tienen una cierta capacidad elástica. Por ejemplo, yo tengo esta banda de cabello. Cuando yo la estiro, la estoy tensionando. Y yo la suelto y se mueve sola. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de tensión que cuando yo la suelto, me va a jalar este extremo de este cauchito o hacia la izquierda. Entonces hay una fuerza involucrada. ¿Por qué? Porque se está moviendo. Entonces tiene que haber una fuerza. Es que no es mayor lío que eso. Simplemente cuando un objeto se mueve tiene que haber una fuerza involucrada. Bueno, cuando un objeto empieza a moverse tiene que haber una fuerza involucrada. Al menos según las leyes de Newton. Y ya. Hay cosas muy importantes de este tipo de fuerzas. La fuerza de tensión se genera desde un extremo, desde cualquiera de los extremos hacia el centro del medio. Por ejemplo, en una cuerda se genera desde el extremo de la cuerda hacia el centro de la misma. Y desde el otro lado también se genera desde un extremo de la cuerda hacia el centro de la misma. Entonces no es que la fuerza de tensión vaya toda hacia la izquierda o toda hacia la derecha. Va hacia el centro de la cuerda en general. Acá esto se le llama un polipasto, o más conocido simplemente como una polea simple. Esta polea simple tiene dos masitas acá colgadas, una de 5 kilogramos y una de 2 kilogramos. Estas básicamente van a transmitir el efecto una de la otra para evitar que caigan tan rápidamente. Si yo tengo esta masa de 5 kilogramos y la dejo caer, pues esta va a caer libremente. Pero por ejemplo, si yo tuviera acá una masa de 5 kilogramos y acá otra de 5 kilogramos, estas se equilibrarían como en una balanza y no caería ninguna. ¿Por qué? Por culpa de que esta cuerda que está en medio de la polea va a actuar como un medio elástico que transmite una tensión que hace que la bolita de la derecha afecte a la bolita de la izquierda.
De hecho, este es uno de los ejercicios básicos que deben de llegar a completar de dinámica o de estática. Ya luego veremos la diferencia. Porque es pues una máquina simple, un polipasto. Si es polipasto, no. Polipasto es una serie de cadenas móviles y estáticas. Sí, yo me equivoqué. Sí, me equivoqué. Polipasto sería una serie de poleas estáticas y sueltas, o móviles, eh, que me logran ayudar normalmente a aligerar la fuerza que tengo que aplicar para subir un objeto. Esta máquina se le llama máquina de Atwood, creo. Uy, Google me escucha. Sí, máquina de Atwood. La máquina de Atwood es un dispositivo clásico de la física creado en 1784 por el matemático inglés George Atwood. Consiste de dos objetos de masa unidos por una cuerda que pasa por una polea, así como lo vieron en la imagen, y sirve para medir la aceleración de los cuerpos y comprobar las leyes de Newton. Lo que estamos haciendo básicamente. Les recomiendo mucho este canal, el del profesor Sergio Llanos. Es supremamente bueno, habla de muchos temas en general. Esto es la máquina de Atwood. Básicamente dos masas que se conectan a través de una cuerda, y que pues esto va a generar que se empujen entre sí. Esta imagen es muy buena. Acá yo tengo una masa pesada a la izquierda y una masa ligera a la derecha. Déjenme ver si veo una de pronto mejor. Esta. Tengo una masa pesada a la derecha y una masa ligera a la izquierda. Esto significa que la máquina de Atwood se va a girar o va a caer hacia la masa 2 o a la masa más pesada, y esto la va a jalar hacia abajo, mientras que la masa más ligera termina yendo hacia arriba en consecuencia. Ahorita lo vamos a ver matemáticamente, pero digamos esto es algo bastante intuitivo. Si ambas masas fueran iguales, la máquina no se mueve, se queda quieta, se queda como si fuera una balanza, algo así como esta de acá. Y ya. Entonces eso es la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es simplemente una fuerza que nace de un medio elástico que intenta volver a su forma original cuando se le está aplicando algún tipo de empuje que la deforma. Y ya, sería eso la fuerza de tensión. Lo vamos a ver mucho mejor en ejercicios de distinta clase. Aunque la verdad esta clase es un poquito larga. Hay mucho tema que ver. Listo. Entonces, vamos a ver el último tema. Antes de como ver un poquito más de dinámica estática, o cuál es la diferencia entre esas dos. Y es la ley de gravitación universal de Newton. ¿Por qué es importante esta ley? Esta ley es bastante importante porque es una de las leyes que, conjunto a las leyes de Kepler, nos permitió llegar a generar una aproximación bastante cercana, una de las aproximaciones más legendarias, por decirlo de una manera, a lo que es el movimiento de los astros en nuestra galaxia. En nuestra galaxia. Bueno, en el sistema solar, más fácilmente. Si es que la galaxia ya es muy grande, o sea, en nuestro sistema solar, más bien dicho. Entonces, ¿qué significa lo de la ley de gravitación universal? Pues además de las 3 leyes de Newton, Newton también investigó esta ley. Él llegó a esta ley, que básicamente lo que nos dice es que la fuerza con la que se atraen dos objetos de masas m mayúscula y m minúscula, o m1, m2, es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r entre el centro de las masas de dichos objetos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Véanlo de esta manera. La fuerza con la que se atrae el Sol y la Tierra es directamente proporcional a sus masas, o sea que crece. Entre más masa yo tengo de los objetos, con más fuerza se van a atraer entre sí, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r entre el centro de las masas de dichos objetos. O sea, esta distancia r que pueden ver acá en el diagrama, esta distancia r punteada en azul, es la distancia que hay entre los cuerpos, y esa va a ser inversamente proporcional
bueno, el cuadrado de esa distancia va a ser inversamente proporcional a la fuerza con la que se van a atraer el Sol y la Tierra. Si han escuchado de que la Tierra se mantiene orbitando alrededor del Sol gracias a que el Sol está atrayendo la Tierra, pues es por esto, por la ley de gravitación universal de Newton, porque el Sol está ejerciendo una fuerza de atracción gravitacional hacia a la Tierra, hacia él mismo. El Sol está atrayendo todo el tiempo a la Tierra. Y eso es lo que nos está permitiendo no escaparnos hacia las profundidades del espacio exterior y perdernos de todo, básicamente. También es gracias a la ley de gravitación universal de Newton que nosotros nos salimos volando hacia el espacio desde la Tierra. ¿Por qué? Porque esta es la ley que nos está atrayendo todo el tiempo hacia el Sol. De hecho, simplemente con esta ley es que se hace la demostración de que la fuerza con la que nos está atrayendo la Tierra es más o menos de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, usando como distancia la distancia desde el centro de la Tierra hasta la superficie terrestre, y las masas, la masa de la Tierra y la masa del objeto que está siendo atraído, no importa porque se cancela del otro lado con el peso. Esta es la fórmula que me define la ley de gravitación universal. La fuerza de atracción va a ser igual a la constante de gravitación universal de Newton, que es de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Sencillo, muy fácil de recordar. Por la masa del primer objeto por la masa del segundo, dividido en la distancia del cuadrado entre ambos objetos. Listo. Pregunta. Y esta es una pregunta tal vez un poco corchadora. ¿El Sol ejerce más fuerza de atracción a la Tierra o la Tierra ejerce más fuerza de atracción al Sol? ¿Por qué? Porque la Tierra atrae al Sol al mismo tiempo que el Sol atrae a la Tierra. Entonces, ¿quién ejerce más fuerza? ¿La Tierra o el Sol? Listo. Excelente, cayeron en la cascarita. La respuesta es ninguno. ¿Se acuerdan de la tercera ley de Newton? ¿Se acuerdan de la tercera ley de Newton que dice que si yo ejerzo una fuerza sobre algo, ese algo me va a ejercer la misma fuerza a mí? Pues lo mismo pasa acá. La Tierra está ejerciéndole una fuerza de atracción al Sol, lo que provoca que el Sol ejerza una fuerza de atracción sobre la Tierra, o viceversa, no importa. Y como ambas fuerzas se están ejerciendo por acción y reacción, estas fuerzas tienen que ser iguales. Entonces el Sol está atrayendo a la Tierra con tanta fuerza como la Tierra está atrayendo al Sol. Solo que, ¿qué es lo que pasa? Lo único que pasa es lo siguiente: que el Sol es una vaina así, mientras que la Tierrita es una vaina así. O sea, es que la diferencia es abismal. Entonces es verdad que la Tierra y el Sol están siendo atraídos con la misma fuerza, solo que para el Sol la fuerza es más o menos algo así, mientras que para la Tierra es una fuerza que es de igual magnitud. Entonces va a ser una fuerza así. Ambas flechas tienen más o menos la misma longitud. De hecho, esperen, la voy a mejorar un poco mejor. Listo. Ambas flechas tienen la misma longitud, solo que, y esta es la misma fuerza, la fuerza que la Tierra aplica sobre el Sol y la fuerza que el Sol aplica sobre la Tierra. Ambas fuerzas van a ser iguales de magnitud. Lo voy a dejar así para que quede como correctamente, pero entiéndanme que simplemente es indicando que ambas van a tener la misma magnitud. El Sol atrae a la Tierra con la misma fuerza que la Tierra atrae al Sol, solo que pues al ser la Tierra más chiquita va a ser mucho más afectada por esa fuerza que lo que el Sol sería afectada por la fuerza de la Tierra. Y eso es tercera ley de Newton, es la misma tercera ley de Newton que habíamos visto, que la fuerza de la Tierra al Sol va a ser igual a menos la fuerza del Sol a la Tierra. Tercera ley de Newton, lo que ya habíamos visto antes. Este concepto es muy importante. Quiere decir que la tercera ley de Newton sí está
afectando y afecta el movimiento de los planetas y afecta todo el tiempo en el sistema solar. También esto de hecho tiene consecuencia de que ustedes están atrayendo a la Tierra. Ustedes son muy atractivos para objetos que también tengan masa. Simplemente que esos objetos también los están atrayendo a ustedes al mismo tiempo. La Tierra nos jala. Bueno, de hecho voy a volver a tablar. Voy a dibujar acá rápidamente. Acá tenemos a la Tierra. Y acá van a estar ustedes. Ustedes constantemente están atrayendo la Tierra hacia ustedes. Están atrayendo la Tierra hacia ustedes. Y al mismo tiempo la Tierra los atrae hacia ella misma. Hacia allá. Ven que ambas flechas tienen la misma magnitud. Ambas son como igual de grandes. Pero ustedes, al ser tan pequeños, pues ustedes se ven mucho más afectados por esta fuerza que, digamos, es como de 650 newtons. Mientras que la Tierra está siendo afectada también por esa fuerza de 650 newtons hacia ustedes. Pero al ser la Tierra tan masiva, esos 650 newtons de fuerza son insignificantes. Mientras que para ustedes es suficiente para que ustedes no logren escapar hacia el espacio exterior. De hecho, más bien borro esa estrella y dibujo una así. Que fue, pareciera como un personaje de anime enojado. Pop, 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 pop. Ya, listo. Eso es muy interesante. La tercera ley de Newton todo el tiempo está siendo involucrada en cuanto a la atracción gravitacional. Entonces estas son características de la ley de gravitación universal. La fuerza gravitacional es atractiva, o sea que las masas atraen a otras masas. No van a ver realmente que una masa se aleje por la acción de otra masa. Dime, amor. Recién, por ejemplo, en el caso de los satélites, ¿sucede lo mismo? Me alegra que hayas preguntado precisamente eso, porque eso me ayuda a volver a un tema que habíamos visto antes. Voy a dibujar la Tierra como azul. Yo acá tengo la Tierra. Y yo acá tendría un satélite. Entonces yo acá tendría mi satélite de acá. Entonces efectivamente la Tierra y el satélite se están ejerciendo una fuerza entre sí. La Tierra está siendo atraída hacia el satélite y el satélite está siendo atraída a la Tierra. Solo que otra vez el satélite es muy pequeño, lo que genera que esa fuerza lo afecte bastante, mientras que la Tierra, al ser tan masiva, no está siendo casi afectada por esta fuerza. Cuando el satélite está siendo atraído a la Tierra, ¿por qué no cae? ¿Por qué no cae hacia la Tierra? Pues es sencillo, porque tiene unos propulsores que le permitieron tener una cierta velocidad. De hecho, la voy a dejar con otro color para que me lleguen a entender. Que está siendo propulsada con una cierta velocidad. Así, en un sentido perpendicular a la fuerza de atracción de la Tierra. Recordemos que la fuerza al final termina siendo nos genera una aceleración. Entonces, ¿ustedes dónde han visto esto antes? Una velocidad hacia arriba mientras que hay una aceleración hacia la izquierda. En un movimiento circular uniforme. Entonces, el hecho de que el satélite está siendo atraído hacia la Tierra me genera una fuerza, una aceleración hacia el centro. Mientras que tiene una velocidad de propulsión que es lo que hace que me genere esta ruta circular. Entonces, el hecho de que la Tierra esté atrayendo todo el tiempo al satélite es precisamente lo que me permite orbitar. Las órbitas se generan gracias a la gravedad, gracias a que el objeto todo el tiempo está cayendo hacia la Tierra, por eso es que se orbita. Orbitar es caer, pero con estilo. Es muy interesante. De hecho, lo mismo le pasa a la Tierra alrededor del Sol. Lo voy a dibujar un poquito más rápidamente.
El Sol es esta cosa toda grande acá, mientras que tenemos a la Tierra toda chiquita por acá. Lo que pasa es que el Sol está siendo atraído por la Tierra y la Tierra está siendo atraída por el Sol. Pero lo que pasa es que la Tierra tiene una cierta velocidad en un sentido perpendicular a la del Sol, más o menos. Y está siendo acelerada todo el tiempo por culpa del Sol. Y esto me va a permitir que, como están a 90 grados, la Tierra orbita alrededor del Sol. Claro, ahí hay unas cuestiones ya que podríamos revisar con las leyes de Kepler, que es que realmente eso no me genera una trayectoria circular. Y de que realmente esa velocidad, bueno, esa rapidez con la que se está moviendo la Tierra todo el tiempo está cambiando. Hay momentos en donde la Tierra se desplaza mucho más rápido que en otros momentos del año. Cuando estamos más cerca del Sol, cuando estamos en épocas de verano, la Tierra se mueve más rápido que cuando estamos en épocas de invierno, por ejemplo. Pero bueno, creo que ahí ya me estoy distrayendo. Es que ese tema también es muy interesante. Pero entiendan que siempre que haya dos masas, un satélite, la Tierra, el Sol, la Tierra, Venus, Marte, la Tierra, esta caja, la Tierra, todo el tiempo se están atrayendo entre sí, solo por tener masa. Y se está aplicando la tercera ley de Newton todo el tiempo. Consecuencias de la características de la gravitación universal. Las masas se atraen, no se repelen. La fuerza con la que M mayúscula atrae a M minúscula apunta hacia el centro de la masa M mayúscula. O sea, de que la Tierra está siendo atraída hacia el centro del Sol y no hacia otro lado. La fuerza gravitacional actúa a distancia, no necesita de contacto. Esto es algo muy raro, porque normalmente en los ejercicios de física ustedes van a ver que no, es que tiene contacto y por eso lo empuja. Pues no, realmente no todas. Hay muchas fuerzas que no requieren de contacto con otras cosas para poder ejercer esa fuerza. La fuerza de gravedad es un ejemplo perfecto de eso. Y es que no necesitas estar en contacto con la Tierra para que la Tierra te atraiga. Y la fuerza con la que M atrae a M chiquita es igual en magnitud que la fuerza que M chiquita atrae a M grande. Lo mismo, el Sol atrae con tanta fuerza a la Tierra como la fuerza que la Tierra atrae al Sol. La Tierra atrae con tanta fuerza al Sol como el Sol atrae a la Tierra. Me enredé, perdón. Otra vez les dejo la fórmula, y es que la fuerza es igual a la constante de gravitación universal por la masa grande por la masa chiquita sobre la distancia al cuadrado. Consecuencias de la fórmula: cuando los objetos están a mayor distancia uno del otro, la fuerza que se ejerce es mucho menor. En cambio, cuando están más cerca, la fuerza que se ejerce es mucho mayor. Entonces, si yo estoy cerquita de mi taza, yo estoy ejerciendo una fuerza de atracción más grande. Pero si estoy lejos de mi taza, estoy ejerciendo una fuerza de atracción más pequeña. También, entre más masivos los objetos, más fuerza de atracción hay. Entonces, el Sol y la Tierra se atraen con una fuerza muy grande porque son objetos masivos, mientras que la fuerza con la que nos atraemos yo y mi taza es pequeña porque pues somos objetos muy livianos comparado a lo que es el Sol y la Tierra. Y así, son cuestiones como más de concepto. Es muy raro que los vayan a poner a usar como fórmula a la lata, sino más bien les van a pedir interpretación de la fórmula de gravitación universal en los ejercicios. También he visto ejercicios de las leyes de Kepler o ejercicios de diagramas. Eso está de hecho en una página de preparación para el examen de la Universidad Nacional. Una pregunta que era un diagrama entre el Sol y la Tierra y la Luna, y preguntaban sobre cómo se vería la fuerza neta de la Tierra, o cómo se vería la fuerza de atracción del Sol hacia la Tierra, etcétera. Acá les dejo un pequeño ejemplo en donde acá se puede ver la masa del Sol, que es de 1.98 por 10 a la 30 kilogramos, la masa de la Tierra, que es de 5.97 por 10 a la 24 kilogramos, y la distancia promedio entre el Sol y la Tierra, porque hay veces la Tierra y el Sol están a distintas distancias, dependiendo de si están en el
Se me olvidó. Se me olvidó el nombre de esos puntos. Pero bueno, es básicamente lo que son puntos que me determinan el solsticio de invierno, el solsticio de verano, o era el equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera. No me acuerdo cómo se decían. Buah, son muchos términos, la verdad. Cuando pasan por esos puntos está a distintas distancias del Sol. Pero la distancia promedio es de 1.5 por 10 a la 8 kilómetros, más o menos. Entonces, acá lo que se está haciendo es calcular la fuerza de atracción entre la Tierra y el Sol. Cuando se aplican estos cálculos, la ley de gravitación universal, teniendo en cuenta que la constante de gravitación universal de Newton es de 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Al final eso me va a resultar en que la fuerza con la que el Sol atrae a la Tierra y por consecuencia la Tierra también atrae al Sol es de 3.5 por 10 a la 22 newtons. Es una fuerza tremenda y aún así el Sol ni se inmuta. Mientras que, ¿cuál es la fuerza con la que la Luna y la Tierra se atraen? La masa de la Luna es de 7.35 por 10 a la 22 kilogramos más o menos. Y la masa de la Tierra es de 5.97 por 10 a la 24 kilogramos más o menos. Y la distancia promedio entre la Luna y la Tierra es de 3.8 por 10 a las 5 kilómetros. Entonces se van a dar cuenta que es una diferencia de 3 magnitudes entre la distancia Sol-Tierra y la distancia Tierra-Luna. Cuando hacemos los cálculos con la gravitación universal de Newton, nos va a resultar de que la fuerza con la que la Luna y la Tierra se atraen es de 2.03 por 10 a la 20 newtons, lo cual hace que la fuerza con la que el Sol y la Tierra se atraen sea mayor, de hecho mucho mayor, que la fuerza con la que se atrae la Luna y la Tierra, por 2 órdenes de magnitud mucho mayor, de verdad, lo cual es significativo. Y ya, estos son solo 2 ejemplos de cómo usar la ley de gravitación universal de Newton. Solamente acuérdense que a mayor distancia, menos fuerza. Y entre más masivos, más fuerza. Hasta ahí, ¿han comprendido el tema? ¿No hay problema? ¿Todo bien, todo bonito, todo correcto? Ok, listo. Entonces, después de ver cómo en concepto cómo funciona la gravitación universal, vamos a pasar a explicar en concepto cómo funcionan dos de las ramas que estudian todo el tema de las fuerzas, y es que son estática y dinámica. Los ingenieros civiles tienen toda una materia de un semestre llamada estática, y los de ingeniería mecánica, mecatrónica les toca ver estática y dinámica, a los de física les toca ver estática y dinámica, en general. Los de civil creo que también tienen una materia que no se llama dinámica, pero tiene que ver con la dinámica de los cuerpos rígidos. O sea, estas dos son, por decirlo de una manera suave, bestias de la física. Entonces, la estática es básicamente una rama de la física que va a estudiar los cuerpos que se encuentran en equilibrio, o sea que no están acelerando, objetos que por lo general van a estar quietos. Por ejemplo, un edificio. Un edificio es un perfecto ejemplo. El edificio en general no debería de moverse, debería de estar quieto. Y sin embargo hay muchas fuerzas que están siendo constantemente ejercidas en un edificio. Por eso tiene pilares, pilotes, por eso tiene tantos elementos que intentan distribuir las fuerzas. No me acuerdo ahorita el nombre de una youtuber que enseña de arquitectura y es muy genial. Creo que ya hace mucho no sube videos, pero es muy interesante ver los videos de ella. Espero. Aquí está, Ter.
Qué raro, no escucho nada. Y si te pregunto... Ah, ya, ahí está. Les recomiendo videos como este, de Ter, se llama, que me parece muy bueno para entender por qué la estática es una ciencia que se estudia y que realmente involucra nuestro diario vivir. Pues realmente los pilares y la forma en cómo estos afectan y cómo estos han afectado la forma en cómo construimos a lo largo de la historia es muy interesante. Ese video me parece muy chévere, involucra mucho arte, historia en general y física. Es como bonito que la física no esté simplemente en las matemáticas y en la ciencia rígida y la ingeniería, que que aburrió, no mentira, sino también tiene que ver con la historia. La historia también está construida por las capacidades que nosotros tenemos de poder llegar a estudiar y a aprovechar la física. La estática básicamente la vamos a encontrar cuando la sumatoria de las fuerzas o la fuerza neta es igual a cero. Cuando eso ocurre, podemos llegar a identificar que estamos viendo un ejercicio de estática. Y esto pasa cuando un objeto está quieto o yendo a una velocidad constante, pero en general lo más fácil es ver cuando está quieto. Esto involucra que esté quieto ya sea para su eje en X o su eje en Y, pues recordemos que al ser vectores pueden llegar a tener distintas dimensiones en las cuales afectar. Por ejemplo, una computadora de 10 kilogramos que está sobre un escritorio, si se toma la gravedad como de 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuál es la fuerza normal que se aplica en el escritorio sobre la computadora? Pues es sencillo, la fuerza neta en el sentido vertical va a ser igual a cero. ¿Por qué? Y esto lo puedo asumir porque está quieta, la computadora está quieta. Entonces la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a cero. Sencillo. ¿Por qué? Porque su aceleración es de cero. Entonces la fuerza normal menos la masa por la gravedad va a ser igual a cero, lo que quiere decir que la fuerza normal es igual a la masa por la gravedad. En general, cualquier objeto que esté apoyado sobre una superficie y esté quieto, se puede llegar a sacar este cálculo bastante rápidamente y no pasa nada. La fuerza, entonces la fuerza normal por consecuencia va a ser de 100 newtons. Otra de la fuerza normal normalmente no tiene una fórmula así tan sencilla de sacar como todo el tiempo, sino que requiere de un análisis de gráficas y de cuerpo libre. Mientras tanto, ¿qué es lo que va a pasar con la dinámica? La dinámica es la rama de la física que estudia los cuerpos que no se encuentran en equilibrio, o sea que sí están acelerando. Básicamente la dinámica se va a encargar de eso, del estudio de los cuerpos que tengan una aceleración. Entonces cuando ustedes vean, no sé, la Fórmula 1 y vean a los autos acelerar, ese es un problema de dinámica. Un auto que está dando una curva, eso es un problema de dinámica. O un objeto que está oscilando todo el tiempo es un problema de dinámica. Todo ese tipo de cosas son cuestiones de dinámica. Son cuestiones que pasan muchísimo en la ingeniería mecánica. Yo siento que es el mejor ejemplo de eso, porque normalmente se tiene que involucrar objetos que deben de moverse. La robótica involucra la dinámica. Se tiene que ver como un sistema, por ejemplo, neumático ejerce fuerza para generar movimiento. Entonces eso al final termina siendo dinámica. Entonces, en términos físicos, un cuerpo está acelerando cuando la fuerza neta no es igual a cero. O sea que la sumatoria de sus fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Por eso, acá viene al inicio. A ver si se mueve. Por eso la segunda ley de Newton se le llama ley fundamental de la dinámica. Porque literalmente cualquier ejercicio de dinámica que ustedes logren observar va a significar que van a tener que usar la segunda ley de Newton. No necesariamente el objeto está estático en X y en Y, vale con que esté estático basta con que esté acelerando en algún sentido. Entonces, por ejemplo, una computadora está siendo empujada sobre una superficie plana de hielo con una fuerza de 30 newtons. Si la computadora tiene 15 kilogramos de masa, ¿cuál es la aceleración con la que va a experimentar esta computadora? Entonces, en el sentido vertical, como está el peso y la fuerza normal,
yo sé que se van a cancelar entre sí de forma bastante evidente. Pues la fuerza normal va a contrarrestar el peso para que no atraviese el hielo, y si la fuerza normal fuera más grande, la computadora saldría disparada hacia arriba, y eso no es lo que ocurre. Entonces el peso y la fuerza normal se van a cancelar entre sí. Entonces en un sentido vertical va a estar estática la computadora, más en un sentido horizontal la computadora sí se va a mover, con una cierta aceleración. Que de hecho, si luego hacemos la sumatoria de fuerzas en X, eso va a ser igual a la masa por la aceleración, que va a ser 30 newtons igual a 15 kilogramos por la aceleración. Entonces la aceleración va a ser de 30 newtons sobre 15 kilogramos, eso va a ser de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Entonces se van a dar cuenta que la aceleración de la computadora no es igual a cero, porque se mueve, porque básicamente está acelerando. Por lo que ya es más que evidente que es un ejercicio de dinámica. Entonces, estática es cuando la aceleración es igual a cero, el objeto se queda quieto o en velocidad constante. Dinámica es cuando el objeto está acelerando, no está quieto, y está acelerando o desacelerando. Así puedo diferenciar lo que es estática y dinámica. Por ejemplo, una máquina de Atwood, cuando tengo dos masas distintas, se va a mover. Un ejercicio dinámico. Cuando yo tengo un objeto en una rampa y se está cayendo, es un ejercicio dinámico. Y cuando yo tengo una masa suspendida en un cable, como no sé, los semáforos antiguos, no sé si de pronto han visto esos semáforos que están como colgados de una cuerda, eso, el semáforo está quieto ahí colgado, entonces es un ejercicio de estática. Todo eso es fácil de diferenciar. Si el objeto está quieto es de estática, si el objeto se está moviendo es de dinámica. Si está acelerando, más bien dicho. Entonces creo que este fue un ejercicio que había aparecido alguna vez en una prueba. Listo. Entonces, si quieren tomarle pantallazo rápidamente como este enunciado, pues es bastante importante, y como a la imagen, para hacer unos cuantos ejercicios ahorita en el tablero. ¿Listo? Bueno, voy a esperar a que de pronto hayan tomado la foto, o bueno, pantallazo, y ya, listo. Entonces vamos a pasar a la primera pregunta. Voy a tomarle una vez pantallazo para llevarla al tablerito, y ahorita que la respondemos entre todos. Entonces regálame un segundo, ya inicio la encuesta en Google Meet para que puedas llegar a hacerlo rápidamente. Pregunta 1, opciones de respuesta A, B, C y D. Iniciar, y ya inicio el temporizador rápidamente. Inicio, 3 minutos. Entonces ahorita tan pronto acabe el temporizador, vamos a ir al tablero y revisar cuál era la respuesta correcta. Y así se ve cuando estás concentrado. Pero Hola, mi nombre es Sergio Llanos, ingeniero mecánico de la Universidad del Valle en Cali, Colombia.
quiero presentarte mi curso Estática para Ingenieros, donde tendrás la oportunidad de estudiar de una manera clara, precisa y muy sencilla. Hola, clase número 1 de Estática de Partículas del curso de Estática. Vamos. Hola, mi nombre es Sergio Llanos, ingeniero mecánico de la universidad. Hola, bienvenidos a la función posición menos 7 menos 18. Listo. Entonces vamos a revisar rápidamente este ejercicio. Entonces me van a decir que un hombre de 80 kilogramos desea levantar un bulto de 50 kilogramos de masa, alándolo con una cuerda que pasa por una polea superior. El hombre ala formando un ángulo θ, como se muestra en la figura. La aceleración de la gravedad es igual a g, es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Lo voy a poner como rojito para que resalte. Entonces lo que me dicen es que si el hombre ala con una fuerza igual al peso del bulto, la fuerza vertical que ejerce el suelo sobre sus pies vale tantos newtons. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer un pequeño análisis. Acá yo voy a tener una tensión en una de las cajas, que es la que me va a permitir subir el bloque. Y acá en consecuencia también va a haber una tensión que va a intentar alar al señor. Listo. ¿Qué es lo que me dice el ejercicio? Me dicen que el hombre jala la cuerda con una fuerza igual al peso del bulto. O sea que acá el hombre estaría como alando la cuerda hacia este sentido con una fuerza igual a la de los 80 kilogramos del bulto, perdón, los 50 kilogramos del bulto, 50 kilogramos del bulto por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Sobre segundo al cuadrado, parece 16 pero es 10. Lo cual quiere decir que eso es una fuerza de 500 newtons. Listo. Entonces el señor está ejerciendo así en diagonal hacia abajo una fuerza de 500 newtons alando. ¿Qué va a pasar en consecuencia? En consecuencia significa que como el hombre está aplicando una fuerza sobre la cuerda de 500 newtons, la cuerda está aplicando sobre el hombre una fuerza de 500 newtons. Tercera ley de Newton. Si yo le aplico una fuerza a la cuerda me aplica una fuerza de vuelta. Entonces acá el hombre está siendo jalado con una fuerza de 500 newtons. Así en diagonal. Y me preguntan por cuál es la fuerza vertical que ejerce el suelo sobre los pies del señor. ¿Cuál es esa fuerza que ejerce el suelo sobre los pies del señor? Pues sencillo, la fuerza normal. Y la fuerza normal va a ser afectada por la gravedad, que eso sí van a ser los 80 kilogramos del señor por los 10 metros sobre el segundo
que tiene el señor, o sea, una fuerza de 800 newtons. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis de esto. El señor está quieto, entonces yo sé que la sumatoria de las fuerzas que se están ejerciendo sobre el señor va a ser igual a 0. Entonces solamente tengo que sumar todas las fuerzas que están siendo involucradas para que el señor no se mueva. Entonces tendría estos 500 newtons de fuerza hacia arriba, pero no todos estos 500 newtons de fuerza son los que me van a afectar hacia arriba. Tengo que ver cuáles son la componente vertical de este vector. Pues recordemos, lo mismo que habíamos hecho en varios ejercicios. Yo tengo que descomponer los vectores para mirar cómo me afectan verticalmente u horizontalmente. Entonces tendría este componente acá. Y pues por triángulos semejantes este ángulo sería igual a este ángulo de acá. No sabría cómo decirlo de otra manera que pues sí, por triángulos semejantes. Entonces esto quiere decir de que este componente de acá va a ser 500 newtons por el coseno, porque es el cateto adyacente de teta, que ejerce el suelo sobre los pies. Listo. No me dicen con qué ángulo. Creo que ninguna de las respuestas va a terminar siendo la correcta. Con la fuerza vertical que ejerce el suelo sobre los pies. Sí, creo que ahí hay un error en la redacción de ese ejercicio. Pero bueno, si quisiera saber la fuerza que ejerce el suelo sobre los pies, sería la fuerza normal, pues es la fuerza que la superficie está ejerciendo sobre el señor. Entonces tendría los 500 newtons más una fuerza normal, que sería la fuerza que está ejerciendo el suelo sobre el señor, y menos, porque va hacia el otro lado, menos los 800 newtons. Y eso es la suma de las fuerzas. Todo eso de acá es la suma de las fuerzas. Y eso va a ser igual a 0. Porque pues la fuerza normal va a terminar siendo simplemente igual a los 800 newtons del peso del señor menos los 500 newtons que la cuerda ejerce hacia el otro lado por el coseno de teta. Y ya, sería más o menos como esa es la lógica que se podría aplicar en ese ejercicio. Creo que al final la respuesta correcta, o bueno, que se esperaría llegar a encontrar, es cuál es la fuerza que el señor termina ejerciendo sobre el suelo, que ahí sí ya sería la de los 500 newtons por el coseno de teta. Pero bueno, está bien, no pasa nada. O bueno, verticalmente, ¿cuál sería esa fuerza? Ahí sí es un problema de reacción del ejercicio. Listo. Vamos a pasar rápidamente a este ejercicio. Regálenme un segundo, ya realizo la otra encuesta. Las preguntas del taller son mejores. Listo. Y allá está rápidamente la encuesta. Voy a activar el temporizador. Y listo. La infantería se une a las batallas a gran escala de War Thunder, el juego de acción online gratuito. Las encarnizadas batallas entre dinámica de por otro.
este enlace. Listo. Listo. Entonces, vamos a pasar rápidamente al tablero para revisar cuál sería la respuesta correcta. Acá sí es mucho más sencillo con bastante de lo que ya habíamos realizado antes. Upa, ¿qué pasa? Recordemos que si hacemos los diagramas del señor, de cuerpo libre del señor, acá tendremos 500 newtons que se ejecutan así en diagonal, lo cual me va a dar hacia este lado 500 newtons por el coseno de teta, el ángulo teta. Pero ¿qué significa? Además de eso, también teníamos el peso, que era de unos 800 newtons. Teníamos lo que es la fuerza normal. Y ahora nos hablan de otras dos, de otra fuerza, que es la fuerza de fricción. Esta fuerza de 500 newtons tiene una componente que es horizontal. Pues ya hablamos de la componente vertical, que son los 500 newtons coseno de teta. Ahora yo voy a tener también los 500 newtons por el seno de teta, que es la otra parte faltante. Ya tengo la parte en Y, me falta la parte en X para completar el vector. Ahí tengo mi parte en X. Y como la cuerda me está jalando hacia la izquierda, significa que la fuerza de fricción, para evitar que yo me vaya hacia la izquierda, me tiene que estar empujando hacia la derecha. Entonces aquí yo voy a tener mi fuerza de fricción. Acá es mucho más sencillo. La sumatoria de fuerzas en X horizontalmente tiene que ser igual a 0. Y acá las únicas fuerzas que están siendo involucradas es la de 500 seno de teta, y en contraposición va a estar la de la fricción, pero esas son igual a 0, por lo que al final son 500 newtons por el seno de teta igual a la fuerza de fricción. Pues esta pasa a sumar al otro lado. Danos la respuesta correcta como la ve. Y ya, sería básicamente eso en ese ejercicio. Ahorita ya son las 10:05. Si acaso les recomendaría revisar el resto de los otros 3 ejercicios que quedan acá. Ahorita en las noches ya se les va a dejar la grabación de la clase, más ejercicios. Intentaré dejarles varios enlaces de ejercicios y más cosas, porque yo sé que este tema es bastante largo. Esta clase es más un repaso de lo que de pronto habrán visto ya en el colegio, porque pues es un tema supremamente amplio, la verdad, sí. Y ya, si llegan a tener dudas, cuestiones, me pueden llegar a escribir, no hay ningún problema. Espero el taller les sea de ayuda.
En general las preguntas suelen ser conceptuales, pero sí sé que hay unas preguntas que sí les van a pedir hacer algunos cálculos con respecto a los diagramas de cuerpo libre. Pero lo mismo, siempre, si se han dado cuenta, las preguntas tipo UNAL suelen darles como pistas de las preguntas anteriores para que luego resuelvan la pregunta más complicada. Este taller también tiene un poquito como esa dinámica. Y así, espero que tengan una buena noche, que puedan descansar. Y no sé, que les vaya excelente el resto de esta semana. Nos veremos ya la siguiente semana y estaré atento a cualquier cosita. Que tengan buena noche, descansen, hasta luego.